Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo router del fabricante Asus. En concreto tenemos con nosotros el Asus RT-AX86U, un equipo que es doble banda simultánea con Wi-Fi AX5700. Por lo tanto, vamos a disfrutar de la tecnología Wi-Fi 6 en las dos bandas de frecuencia, tanto en 2,4 GHz como también en 5 GHz. En la parte izquierda de la caja encontramos las principales características de este equipo, como por ejemplo que incorpora la suite de protección Asus iProtection, que nos va a permitir proteger la red local frente a las amenazas externas y también frente a las amenazas internas, ya que incorpora un IPS bidireccional. Por supuesto, este equipo es compatible con la tecnología Asus iMesh, que nos va a permitir formar una completa red Wi-Fi mallada con roaming Wi-Fi y también con band steering. Por lo tanto, si tienes un router viejo de fabricante Asus, vas a poder utilizarlo como repetidor inteligente para formar una completa red Wi-Fi mallada. Sin embargo, lo más destacable de este equipo es que incorpora un puerto 2.5G, es decir, un puerto que nos va a permitir conectarlo tanto a la WAN como también a la LAN para conseguir más del doble de velocidad que los típicos puertos Gigabit Ethernet. En la parte trasera de la caja encontramos más especificaciones en detalle, como por ejemplo que este router es casi el doble de rápido que su homólogo en el Wi-Fi AC. Este equipo concretamente es capaz de proporcionar una velocidad de hasta 860 Mbps en la banda de 2,4 GHz y una velocidad de hasta 4804 Mbps en la banda de 5 GHz gracias a que usa 160 MHz de ancho de canal. Otras características muy importantes no solo es que incorpora un puerto 2.5G para conectar, por ejemplo, un servidor NAS o un PC compatible con esta velocidad, sino que también incorpora Link Aggregation. Por lo tanto, vamos a poder unir dos cables físicos en un solo enlace lógico para conseguir una velocidad de hasta 2 Gbps en la red local. Otras características en cuanto a su sistema operativo es que nos va a permitir con la aplicación Asus Router App automáticamente priorizar todos los juegos gaming, incluyendo los juegos gaming de nuestro smartphone. De esta manera vamos a conseguir siempre la mejor experiencia de usuario posible. Además, Asus también hace referencia aquí a la tecnología Asus iProtection proporcionada por el fabricante Trend Micro, que nos va a permitir proteger la red local doméstica frente a las amenazas externas e incluso incorpora un potente control parental que nos va a permitir una gran cantidad de configuraciones avanzadas. De esta manera vamos a poder limitar tanto el tiempo como también las webs de acceso en cualquier dispositivo que nosotros definamos. En la parte derecha de la caja encontramos las principales conexiones y puertos de este router Asus RT-AX86U. Lo más destacable, los dos puertos USB 3.0 de alto rendimiento y por supuesto el puerto 2.5G, que puede funcionar como LAN, es decir, como red local, pero también puede funcionar como WAN de Internet. Por lo tanto, si tienes la suerte de tener una conexión más rápida de 1 Gbps, vas a poder utilizar este puerto para no tener ningún tipo de cuello botella en este caso. En la parte de la izquierda de la caja vamos a poder encontrarnos las principales especificaciones. Incorpora un puerto Gigabit Ethernet para la WAN dedicado, 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN y por supuesto este puerto 2.5G que sin lugar a dudas es la característica estrella de este equipo, que puede funcionar tanto como LAN como también como WAN. Por supuesto, disponemos los dos puertos USB 3.0 y a nivel de antenas tenemos un total de 3 antenas desmontables y una antena interna. En cuanto a la memoria de este equipo, dispone de 1 GB de memoria RAM y gracias a su procesador de 4 núcleos a 1,8 GHz vamos a poder conseguir un grandísimo rendimiento, tanto cableado, inalámbrico, como también un gran rendimiento en lectura y escritura con los puertos USB 3.0. Este equipo dispone de 3 antenas para la banda de 2,4 GHz con Wi-Fi 6, por lo tanto vamos a poder conseguir hasta 861 Mbps y 4 antenas en la banda de 5 GHz con Wi-Fi 6, por lo tanto vamos a poder conseguir hasta 4804 Mbps gracias a que hace uso de los 160 MHz de ancho de canal. Esta característica es muy importante para conseguir el doble de velocidad con el mismo número de antenas. Por lo tanto, si tu equipo soporta únicamente 80 MHz de ancho de canal, pues lógicamente conseguiremos la mitad de velocidad anunciada. En el interior de la caja lo primero que nos vamos a encontrar es un pequeño folleto que nos va a guiar en cómo debemos actualizar nuestra tarjeta Wi-Fi del fabricante Intel. Intel normalmente proporciona tarjetas Wi-Fi con los ordenadores portátiles, por lo tanto es
una de las tarjetas más vendidas y más utilizadas por todos los usuarios. Es fundamental que nosotros actualicemos los drivers a la versión 21.10.1 o superior para no tener ningún tipo de problema de conectividad con este router Asus RTX 86U, porque de lo contrario es posible que al activar el Wi-Fi 6 no veamos las redes Wi-Fi. Por lo tanto, es totalmente necesario actualizarlo. En cuanto a los accesorios que tenemos en el interior de la caja, pues nos vamos a encontrar con el típico cable de alimentación, con el conector de 3 pines y también con el conector SUCO para conectarlo directamente a un enchufe o a una regleta. Tal y como podéis ver, este cable de alimentación lo tenemos que conectar directamente al transformador de corriente. El transformador de corriente tiene el mismo aspecto que el resto de productos del fabricante Asus en cuestión de redes. Tenemos el típico conector circular, el típico conector de 3 pines y en cuanto a las características de este transformador de corriente, es capaz de proporcionar una tensión de 19 voltios y una intensidad de 2,37 amperios. Por lo tanto, estamos ante un transformador de corriente que es capaz de proporcionar una potencia de hasta 45 vatios para alimentar correctamente tanto los componentes del router como también los dispositivos que conectemos a los dos puertos USB 3.0 que incorpora este equipo. En cuanto a las antenas de este router, tenemos 3 antenas externas con el típico conector RP-SMA. Por lo tanto, simplemente con enroscar estas antenas al conector RP-SMA macho que incorpora el router inalámbrico, ya habremos montado las antenas y podremos conseguir la máxima velocidad posible. En cuanto a la documentación, tenemos la típica garantía del fabricante y lo más importante, la guía de instalación rápida, que la tenemos disponible en varios idiomas, como por ejemplo el inglés, el francés, el alemán y por supuesto también el español. En esta guía de instalación rápida vamos a poder ver el contenido del paquete y también vamos a poder ver todos y cada uno de los LEDs de estado y los puertos traseros que incorpora este router inalámbrico. Además, nos va a realizar diferentes recomendaciones de dónde ubicar este router y también cómo colocar las antenas externas. Según el fabricante Asus, es recomendable colocar las antenas externas en forma vertical, es decir, hacia arriba. También nos va a indicar cómo debemos preparar el módem o la ONT de nuestro operador para posteriormente conectarlo al puerto WAN de internet de este router inalámbrico y seguir el asistente de configuración que nos va a permitir configurar desde cero la conexión a internet en nuestro hogar. Por supuesto, también tenemos una sección de preguntas más frecuentes, pero básicamente lo que nos hace es redirigirnos a la web oficial del fabricante Asus. Por último, tenemos el típico cable de red Ethernet de categoría Cat5e con 4 pares de hilos, por lo tanto vamos a poder conseguir una velocidad de 1 gigabit por segundo si lo conectamos a los puertos gigabit Ethernet y también vamos a poder conseguir una velocidad de 2.5G si lo conectamos al puerto específico de este router. Una vez que hayamos visto tanto los accesorios como también la documentación de este nuevo router Asus RT AX86U, vamos a ver el propio router, vamos a montar las antenas externas y os vamos a explicar en detalle todas las partes de este nuevo equipo. Mientras montamos las antenas externas, tal y como podéis ver, lo único que tenemos que hacer es enroscarlas y colocarlas de manera totalmente vertical. Este router es la evolución natural del antiguo Asus RT AC86U que tan buenos resultados nos dio. De hecho, a nivel de configuración de hardware, este router es muy similar al Asus ROG Rapture GT AX11000, lógicamente guardando las distancias ya que no es un triple banda simultánea. En la parte superior encontramos una rejilla de ventilación y el logo del fabricante Asus. En la parte inferior, donde nos vamos a encontrar todos y cada uno de los LEDs de estado del equipo. El LED de estado del WPS, los 4 puertos gigabit, el estado de la WAN de internet dedicado, el estado del puerto 2.5G, el estado de las dos bandas de frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz y finalmente el LED de encendido de este router inalámbrico Asus RT AX86U. Algo que nos ha llamado especialmente la atención es que en la parte inferior encontramos una base, es decir, este router se coloca de manera vertical sí o sí. De esta manera no vamos a poder colocar ningún tipo de libro ni nada justo encima del router, lo que provocaría su calentamiento. En la parte derecha de este router Asus RT AX86U es donde nos vamos a encontrar con el botón para apagar y encender los LEDs de estado. Y en la parte de la izquierda es donde nos vamos a encontrar con el botón WPS para sincronizar los dispositivos cliente vía Wi-Fi y también para sincronizar los diferentes dispositivos iMesh.
En la parte trasera es donde vamos a encontrar el resto de conexiones, el conector de alimentación, el botón de encendido y apagado del equipo, el botón de reset, los dos puertos USB 3.0 de alto rendimiento y también en la parte central el puerto 2.5G en color verde. Debemos recordar que este puerto 2.5G puede funcionar como WAN de Internet y también como LAN. Además, también encontraremos el puerto Gigabit Ethernet para la WAN dedicado y los 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN. Un detalle muy importante es que el puerto LAN 1 es un puerto Gaming Port. ¿Qué significa esto? Cualquier dispositivo que conectemos al puerto LAN 1 automáticamente va a tener prioridad sobre los otros puertos y también sobre los dispositivos que conectemos vía Wi-Fi. En esta zona trasera también encontramos la típica pegatina con el modelo exacto del equipo, el Asus RT AX86U, la clase del dispositivo, el AX5700 y por supuesto las características de entrada eléctricas. Además también nos vamos a encontrar con el SSID por defecto, la versión de hardware del equipo, la versión del firmware por defecto, la dirección MAC, el número de serie y un código QR para escanear con nuestro dispositivo móvil. Tal y como habéis visto, este nuevo router Asus RT AX86U es la evolución natural del RT AC86U y está un peldaño por debajo del Asus ROG Raptor GT AX11000, que es actualmente el tope de gama del fabricante. Además, su característica principal es que incorpora un puerto 2.5G, por lo tanto vamos a poder conectar servidores NAS que tengan tarjetas de red multigigabit. De esta manera vamos a poder conseguir un altísimo rendimiento y no tendremos ningún tipo de cuello de botella. Además debemos recordar también que el firmware nos permite utilizar link aggregation en 2 puertos de la LAN. Por lo tanto vamos a poder tener un servidor a 2.5G y un ordenador, por ejemplo, a una velocidad de hasta 2 gigabits por segundo. Próximamente en la web de redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis donde podréis ver todas las características técnicas en detalle, todas las opciones de configuración de su avanzado firmware Asus WRT y también vais a poder ver todas las pruebas de rendimiento cableadas, inalámbricas y por supuesto las pruebas de lectura y escritura con los puertos USB 3.0 donde podréis comprobar el grandísimo rendimiento que obtendremos con este equipo, ya que incorpora un procesador de 4 núcleos a una velocidad de 1.8 GHz. Es decir, el mismo procesador que utilizábamos en el GT AX11000 que tan buenos resultados nos dio anteriormente. Os esperamos en redstone.net.